Hola, bienvenidos a En Busca de la Unidad. Les habla Miriam Soto y hoy vamos a hablar de un tema del que no se para de hablar desde hace 8 meses o casi ya 9. Vamos a hablar de la pandemia del coronavirus y tenemos con nosotros a Sergio García. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Encantado, me alegro de estar contigo y de estar de nuevo en tu programa, el programa En Busca de la Unidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te hemos invitado, tú eres un investigador de la Universidad Pública de Navarra. Justo acabas de publicar un libro, se llama Cronología de una pandemia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en él? Cronología de una pandemia, ¿podrá la crisis tornarse en oportunidad? Por un lado, condensa las reflexiones que he ido haciendo durante todos estos meses en torno a los desafíos pendientes que teníamos como sociedad antes de la pandemia, a los cambios que se han ido produciendo durante todos estos meses, cuyas consecuencias pues no tenemos la certeza de hacia dónde irán, y también de medidas que creo que eran necesarias tanto para responder a los desafíos pendientes como a los problemas asociados a la crisis que estamos viviendo actualmente. Entonces, digamos que el libro condensa esas reflexiones que he ido publicando en diferentes medios. Uh-huh. Entonces tiene una dimensión cronológica, pero el espíritu realmente es aprovechar la oportunidad en términos de los debates que se han abierto para poder abordar cuestiones que quizá estaban en aspectos marginales antes de la crisis. Uh-huh. Efectivamente, tiene como subtítulo ¿Podría cambiarse la crisis en oportunidad? ¿Podría cambiarse la crisis en oportunidad? ¿Tú que eres sociólogo? Hombre, las crisis en principio son oportunidades para hacer cambios. ¿Sí? Una crisis lo que hace es desmontar la estabilidad en la que uno está establecido, tanto individual como colectivamente, y las crisis se pueden aprovechar para crecer, para desarrollarse, para hacer cambios o para venirse abajo. Entonces, la esperanza que se tiene tanto a nivel personal como a nivel colectivo es que cuando acontece una crisis, pues logremos aprovecharla y hacer los cambios necesarios. Por lo tanto, pues espero, ¿no? Así es el proceso del desarrollo de la persona. Siempre tiene crisis, la adolescencia es una crisis, el matrimonio es una crisis, digamos que te desestabiliza, pero Uh-huh. tienes la posibilidad de organizarte de manera más compleja y más apropiada. ¿Qué es lo que tú piensas que como sociedad hemos aprendido, hemos desaprendido? ¿Qué es lo que nos ha cambiado esta pandemia? Miren, la pandemia, una de las cosas que creo que ha hecho ha sido mostrar nuestra vulnerabilidad. Nos hemos hecho conscientes de que somos vulnerables y eso tiene muchas implicaciones. Una implicación quizás es que el modelo de organización económica que teníamos no era tan racional como parecía. Entonces, la globalización estaba fundamentada en la idea de que hay que deslocalizar los procesos de producción, de comercialización, pero la pandemia ha puesto en relieve que es necesario anclar los procesos de producción y comercialización cerca, porque si no se producen pues, desafíos como el de las mascarillas o el equipamiento sanitario básico que no llegó en las 24 horas que prometió. Digamos que es un elemento importante que la pandemia creo que ha puesto de manifiesto. Otro elemento que la pandemia ha puesto de manifiesto es que la comunidad local es necesaria. ¿Sí? La modernización se basa en la premisa de que no es necesario tener comunidades ancladas geográficamente, sino que se puede tener comunidades virtuales, comunidades de adscripción como los clubs, pero durante la pandemia se ha visto que tanto como espacio de apoyo mutuo, como espacio también para la organización económica y política, la comunidad es una entidad geográfica que se debe rescatar si queremos precisamente hacer ajustes profundos a nivel del sistema económico y de nuestra organización política para ser más resilientes. Es otro segundo punto. Uh-huh. Quizá para no extenderme, ha habido otro tercer punto que la pandemia también ha puesto de relieve, es que la digitalización se puede acelerar. En este tercer nivel de cambios que se han producido, creo que hay que ser sofisticado en el análisis, ¿no? Por un lado,
Es verdad que se han acelerado procesos de digitalización que pueden ser positivos. Es posible teletrabajar a veces, es posible que la educación también se apoye en entornos virtuales. Sin embargo, no hay que perder de vista que las relaciones humanas son relaciones físicas, donde la interacción física es crucial, y lo que es la migración a los entornos digitales también trae consigo desafíos, ¿no? La escuela, por ejemplo, es un espacio de igualación y durante la pandemia aquellos que han estado confinados y venían en condiciones de desventaja se han agudizado las diferencias porque no tienen posibilidad de apoyarlo, no tienen tecnología. El teletrabajo también, sin espacio apropiado, pues es opresor, se difumina la relación entre trabajo y ocio, etcétera. Entonces hay que mirarlo con optimismo, pero al mismo tiempo con cierta mirada crítica constructiva para solamente tomar aquellos aspectos fundamentales. Que, bueno, hablando de pensar un poquito más allá, bueno, hay ciertos grupos que tú los conocerás bien, son estos grupos de negacionistas que negan pues que esta pandemia exista y que, bueno, como hay un supragobierno, ¿no? Que mueve los hilos para que seamos cada vez más dóciles y que tengamos cada vez menos libertades. ¿Hasta qué punto estas ideas pueden ser verdad? O sea, yo creo que el contexto actual en el que se critica la autoridad política, se critica la autoridad de los medios de comunicación, se critica la autoridad científica, hace que sea mucho más fácil que los bulos corran, se expandan. Y luego también hay que tener en cuenta que las explicaciones reduccionistas de fenómenos muy complejos son muy atractivas. Es mucho más atractivo pensar que detrás de la crisis hay alguien malvado que está controlando los hilos, que empezar a analizar que las bases del sistema económico que se han constituido hace 200 y pico años quizá no son apropiadas porque están fundamentadas en unas nociones equivocadas que implica una relación con el medio ambiente. Las explicaciones sofisticadas llegan mucho menos a la gente común. Por lo tanto, siempre quienes abogan por teorías conspirativas tienen más éxito a la hora de comunicar y más cuando los medios tradicionales han perdido credibilidad, ¿no? O los mensajes también son contradictorios. Y luego hay otro factor al que se suma a esto que tiene que ver con la cultura científica de la población. La ciencia ha sido bastante valorada en la mayor parte de los países, pero el conocimiento científico sigue siendo bastante bajo. Por lo tanto, discriminar qué es una fuente fidedigna de la que no lo es requiere una capacidad que se cultiva con el entrenamiento científico que no está siempre tan desarrollado. Entonces, algunos científicos y algunas empresas han hecho uso del nombre de la ciencia para promover agendas ocultas. Y eso ha hecho que muchas personas no confíen en la totalidad del sistema científico. Pero si no confiamos en la ciencia, no tenemos ninguna otra forma de objetivar cuestiones tan importantes como las de cómo responder ante una pandemia, que implica cuestiones de salud, de ciencia de la salud, cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones sociales. Entonces, sin ciencia, la única opción que nos queda es la opinión personal. Y yo me gusta mucho una de los análisis que se hicieron hace años en los movimientos, sobre todo de izquierdas de Estados Unidos, que habían adoptado una postura así multiculturalista, relativista, y que finalmente habían perdido su potencial revolucionario y de crítica social, porque si no hay forma de objetivar, lo único que queda es que cada uno siga con su opinión, siga consumiendo y se mantenga el orden, ¿no? Entonces, vamos, que eso es una realidad con la que convivimos, que hace más fácil que las teorías de la conspiración se vuelvan muy, muy populares. Pero muy peligroso esto, sin duda. Durante el confinamiento, Sergio, no sé por qué, parecía que todo iba a cambiar para mejor, ¿no? Que el mundo iba a ser mejor y muchísimo más solidario. Sí. Porque una vez estamos fuera, de repente no somos ni solidarios, ni somos buenos, ni nos hemos convertido en mejores. Sí, y es una de las cosas que intento reflejar en el libro. El libro, además de hablar de estos tres ejes, lo pendiente, lo posible y lo necesario, podríamos decir que también tiene otro eje cronológico. La primera etapa, igual que ha habido olas de contagios, yo hablo de olas de aprendizajes, ¿no? Entonces, la primera ola
conllevaba cierto entusiasmo, miedo, obviamente mucho miedo, porque de repente nos paralizan, ¿no? Nos paralizan además a nivel global de manera que no había precedentes de ello. Pero al mismo tiempo surge entusiasmo porque emergen tendencias nuevas que estaban olvidadas, que parecía que iban a cuajar y a mantenerse, ¿no? Entonces todas esas manifestaciones espontáneas de solidaridad, la digitalización, la posibilidad de abogar por una economía circular, ecológica, el teletrabajo, había el conocimiento científico cooperando, incluso los debates en los medios, cuando uno analiza solo el discurso mediático, uno ve que se abrieron melones, si se puede llamar así, que estaban cerrados. La necesidad de un gobierno mundial, por ejemplo, apareció en el país, en diferentes medios, que eran cuestiones que antes no se mencionaban. Ahora, a medida que luego también los políticos y la gente y los medios estaban, de cierta manera, asustados y se paralizó lo que es la crispación temporalmente para responder todos unidos. A medida que se ha ido alargando el tiempo, la segunda ola ha sido diferente, ¿no? La segunda ola entonces ha mostrado, por un lado, las desigualdades que trae el teletrabajo, la educación digital, ha mostrado que no se puede imponer unas restricciones durante mucho tiempo exigiendo solidaridad de un grupo para los demás, entonces se han generado tensiones entre los diferentes grupos, los esfuerzos internacionales por tener una vacuna común también se han disipado al ver pues el tiempo que tardaban, y los países han abogado por seguir sus propias trayectorias, incluyendo pues regiones como la Unión Europea. Entonces digamos que ha habido un choque con la realidad. Y la política también, en cierta manera, el lenguaje bélico que se había adoptado para luchar contra el coronavirus, que podríamos decir que ha tenido su función, porque cuando tú utilizas un lenguaje bélico desde el punto de vista de la comunicación, lo que hace es darle seriedad a algo. La gente se hace consciente de que esto es serio. Sin embargo, también eso hace que los resultados electorales beneficien a aquel que está en la autoridad. Por lo tanto, también la oposición lo que ha hecho es adoptar un lenguaje bélico de otra manera de confrontación, y la crispación política pues se ha vuelto una estrategia deliberada por parte de los partidos que está dificultando mucho la actuación colectiva, ¿no? Y eso ha conducido también a la polarización social, a buscar culpables, etcétera. Luego el anhelo de interacción que también había en las primeras etapas finalmente ha dado lugar al miedo a la interacción, porque quizá el virus está en el otro. Siempre alguien que no sea de mi familia ni de mis amigos, ¿no? Pero digamos que nos hemos vuelto policías unos de otros, nos hemos vuelto un poco escépticos de las relaciones. Entonces, bueno, estamos en esa segunda ola. Yo espero que la tercera ola pues venga con esperanzas, ¿no? Que se pueda concluir ese proceso de integración política, que se pueda avanzar hacia la economía circular, que haya mayor cooperación, pero no sabemos exactamente cómo será, creo. Ahora han llegado varias vacunas, ya se está empezando a vacunar en toda Europa. ¿Tú crees que esto va a ser el principio de nueva era? No sé, ¿esto va a cambiar para algo? Claro, porque bueno, hasta que estemos todos vacunados y hasta que todos estemos buenos, pues también pasará un tiempo, ¿no? Sí, yo creo que la vacuna es un arma de doble fila. Por un lado es una victoria que se pueda vacunar la población, pero es un arma de doble filo porque nos puede hacer olvidar esos desafíos que teníamos pendientes y que han sido la causa de la emergencia de esta pandemia. La relación de explotación con el medio ambiente, una economía demasiado basada en el consumo irracional de recursos, la competición como eje de organización social, la deslocalización de la producción, como mencionaba, la dependencia del petróleo. Entonces, todos esos desafíos, si no los abordamos, lo que van a producir es nuevas pandemias, nuevos problemas cada vez mayores. Por lo tanto, yo espero que la vacuna sirva para rebajar la tensión actual y normalizar la vida cotidiana, pero al mismo tiempo que no sirva para olvidar esos desafíos que sí que se han puesto de manifiesto y que muchos grupos, pues el NESI Forum, muchas organizaciones están intentando pues hacer esos cambios que eran necesarios antes de la crisis
y que si la vacuna no nos hace olvidar ello, pues va a ser, podríamos decir que esta crisis ha servido de revulsivo para hacer esos ajustes. Y si no, la vacuna puede hacernos olvidar algo necesario y lo que será es el preludio de otra crisis mayor, ¿no? Seguramente. Seguramente. Bueno, te he estado preguntando como sociólogo, ahora te pregunto como sociólogo y Bahá'í. ¿Cómo lo ves tú todo esto? ¿A qué conclusiones llegas? Hombre, desde una perspectiva Bahá'í, el medio largo plazo es claro. Digamos que hay una interpretación teleológica de la historia, que la humanidad va avanzando hacia diferentes niveles de organización social, política, económica, la familia, la tribu, el clan, ciudad-estado. Entonces, claro, los escritos Bahá'ís apuntan a que la integración política internacional, la integración económica, la cooperación, son el destino, si se puede llamar así, de la humanidad. Por lo tanto, si no se hace de manera racional, se hará de manera forzada. Igual que podríamos decir que las Naciones Unidas, que constituyen un sistema de seguridad colectiva, que era el destino, ¿no? En los escritos Bahá'í se plantea ya pues, a mediados del siglo XIX que la humanidad, para reducir la guerra, necesita reemplazar el sistema de equilibrio de poderes prevalente en aquella época, donde cada Estado intentaba armarse lo máximo posible para defender sus intereses y disuadir a los otros de atacarme. Se plantea que se debía reemplazar por un sistema de seguridad colectiva donde todos se comprometen a no usar la guerra. Entonces, 2 guerras mundiales han sido necesarias para poder implementar eso y todavía las Naciones Unidas no han concluido un sistema de seguridad colectiva efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si todavía no se ha concluido el proceso de integración política y económica global y esta crisis no genera una conciencia colectiva para poder avanzar hacia allá, pues es probable que tengamos que experimentar alguna crisis más. Yo no quiero y tampoco lo podemos... Nadie quiere. Eso es predecir. Por eso también particularmente, y creo que la comunidad ha hecho un esfuerzo para que durante estos meses que constituyen una ventana de oportunidad podamos, además de seguir con los proyectos de base que teníamos en marcha, relacionarnos con las instituciones públicas, con organizaciones afines para aprovechar esta oportunidad, esta ventana y tratar de acelerar algunos de los cambios y así no tener que experimentar pues otro tipo de sufrimientos que afectan a todos al final. Uh-huh. Bueno, pues hablaremos dentro de unos meses, Sergio, a ver si tenías razón o no. Muchas gracias. Esto es lo que hacéis los sociólogos, ¿no? Estudiar los movimientos, ¿no? Sí, desde luego es un momento, desde ese punto de vista es un momento interesante, ¿no? Porque son momentos de grandes cambios, pero sí que no solamente tampoco la ciencia social o la sociología se debe quedar en la descripción, sino que tiene que haber una implicación para propiciar aquellas tendencias que uno considera que son más beneficiosas para la sociedad. Y más cuando vemos que hay tanto en juego, ¿no? Yo creo que ha sido, incluso para los bahá'ís, esta crisis ha sido un golpe de realidad, porque sí que pues había referencias que va a haber crisis futuras, que puede haber pandemias, puede haber guerras y conflictos, pero de repente, sin esperarlo, irrumpe un virus minúsculo y hace que el mundo se paralice, que nos confinen en las casas. Entonces también yo creo que ha servido de toma de conciencia para nosotros acerca de la importancia que tiene trabajar porque la humanidad pueda organizarse alrededor del principio de la unidad internacional, de la justicia social. Es una cuestión de supervivencia. Pues muy bien, muchísimas gracias, Sergio, y lo dicho, nos veremos en otra ocasión. Un beso. Nada, encantado. Gracias por la entrevista y un saludo a nuestros oyentes también. Muchas gracias, Miriam. Un beso, hasta ahora.